Los estudiantes fueron los primeros en protestar. Pronto cayó la primera víctima, el estudiante Rubén Batista. Las primeras protestas fueron brutalmente silenciadas. Las salas de la audiencia de La Habana fueron llenándose igual que las cárceles, a donde fueron a parar muchos de los que habían hecho oposición al golpe de Estado. Pero no hubo mucha resistencia. Posiblemente el pueblo de Cuba había aprendido a no tomarse muy en serio los cambios políticos que solamente servían para enriquecer a unos pocos. La Habana siguió convirtiéndose en la gran ciudad de Centroamérica y el Caribe. Un año después del golpe, se produce el asalto al cuartel Moncada en Santiago. El 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro y 100 jóvenes asaltan el cuartel Moncada, al otro día, después del combate, los prisioneros son asesinados y tirados en el cuartel de Santiago de Cuba. Aquellas imágenes impresionantes nos llevaron como si viésemos ese mundo subterráneo terrible de la violencia que creíamos que no existía más en nuestra isla. Nos llevaron a esa brutal realidad. Tratamos de hacer la lucha contra Batista con un sentido humano, dado que el terror era batistiano, y que frente a este dilema de una violencia que se nos imponía, no había medios pacíficos para combatirla. Carlos Franqui, aquí al lado del Che Guevara en la Sierra Maestra. Franqui fue uno de los hombres más cercanos a Fidel Castro hasta 1968, cuando decidió irse al exilio. Después del triunfo de la revolución, dirigió el diario Revolución. Desde su exilio de Roma ha colaborado con grandes artistas como Miró o Calder. Entre sus libros más destacados está Retrato de familia con Fidel. La Habana de los 50 se caracterizó por el rápido incremento de su economía. El asalto al cuartel Moncada había sido más bien un hecho aislado que una acción organizada. Batista comenzó a construir túneles, carreteras e innumerables edificios y quiso revestir de legalidad su régimen al citar a elecciones generales en noviembre de 1954. Batista ganó las elecciones sin oposición. Anterior a las elecciones, el 15 de mayo se decretó una amnistía y Castro y sus seguidores, que habían sido condenados por los sucesos del Moncada, fueron puestos en libertad. Castro cumplió así solamente apenas 1 año y medio de su condena de 15 años. Al salir de la cárcel, Castro trató de arengar a los estudiantes de la Universidad de La Habana, pero no tuvo mucho éxito. En el cual se han aprobado. Al poco tiempo, Castro salió para México para preparar, como dijo, la caída del régimen. El 24 de noviembre de 1956 salió de Tuxpan, México, en el yate Granma con 82 hombres. El alzamiento en Santiago de Cuba fracasó y el desembarco del Granma fue más bien un naufragio. Castro decidió entonces adentrarse en la cercana Sierra Maestra. Reúne sus fuerzas y decide comenzar la guerrilla. Otros líderes surgen: Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y también Huber Matos. Sobre su encuentro con Castro, recuerda él: nosotros habíamos aterrizado en Cienaguilla, en las faldas de la Sierra Maestra, en la tarde, al anochecer del día 30 de marzo de 1958. Fidel vio descender el avión y marchó hacia el lugar. Llegó
y preguntó quién era Uber Matos. Me puse de pie, nos saludamos y se puso un momento después a estudiar todo el material que había venido, a examinar el material que había venido. Probaba las armas una tras otra, disparando en plena noche al aire. Lucía un muchacho pequeño, daba pequeños saltos diciendo con las armas en la mano, con cada una de las armas en la mano, ahora sí ganamos la guerra, ahora sí ganamos la guerra. Esa noche vi a Fidel en su condición de hombre que se entusiasma hasta el delirio con tener solamente unos cuantos fusiles y unas cuantas subametralladoras y municiones más para la lucha. Fidel Castro es fundamentalmente un militar. Esto, si no se entiende su mentalidad militar, no se puede entender para nada qué ha sido su estancia en el poder en Cuba. Principalmente, él ha desarrollado su política de convertir a todo el país en un inmenso cuartel, porque es más fácilmente gobernable, pero no le haría falta realmente para gobernar el país nada más que la policía secreta o seguridad del Estado, de las cuales 27 de cada 27 personas en Cuba, una es un miembro de seguridad del Estado. Hay además 2 millones de miembros de los comités de defensa de la revolución, que son otros tantos espías para espiar a sus vecinos y ser a su vez espiados. Es decir, esta red extraordinaria de delación y de espionaje es única en el resto de América. Es más, yo creo que tendría solamente equivalente, es posible en la China de Mao y bajo Stalin en la Unión Soviética. Guillermo Cabrera Infante, uno de los escritores más importantes de Cuba y de habla hispana, actualmente en su exilio de Londres. Cabrera Infante ha sido traducido a las más importantes lenguas. Y entre sus últimos libros se destaca La Habana para un infante difunto. En Cuba fue director del semanario cultural Lunes de Revolución, suplemento del diario Revolución. Bueno, el militarismo era uno de los problemas grandes de Cuba. Batista da su golpe militar y nosotros hacemos una lucha por la libertad. Esa lucha tiene un carácter civilista. Mi primer encuentro con lo que pudiera llamarse el militarismo dentro de la revolución lo tengo a mi llegada a la Sierra Maestra, en 1958, donde me encuentro el ejército rebelde y a Fidel Castro. Y mi primera discusión es sobre el militarismo revolucionario, porque yo me sentí un civil. Era miembro de la dirección del movimiento 26 de julio y Fidel Castro quería ya que yo fuera un militar. Esto es el primer síntoma militar y en realidad a la toma del poder la revolución cubana es militar, porque es el ejército rebelde quien triunfa y no el movimiento civil. Hemos obtenido realmente una gran victoria contra enemigos más fuertes y nuestro ejército se hace más fuerte cada día. Como ustedes han podido observar aquí, durante la marcha, hay miles de hombres que quisieran unirse a nosotros, pero en estos momentos no podemos aceptar ninguno más porque carecemos de armas, pero esperamos obtener esas armas de los mismos soldados batistianos. En los inicios de la guerrilla en la Sierra Maestra, Castro introdujo la pena de muerte, principalmente contra los colaboradores de Batista. Las ejecuciones en Cuba han continuado desde entonces. Irving Louis Horowitz es uno de los mejores expertos en militarismo cubano, profesor de la Universidad de Rogers, New Jersey, Estados Unidos.